Ya sabes que yo no lo voy a quitar. Venga, que ya me están subiendo las rayas. Están muy Emanuel. Muy Emanuel. ¿Así? Imagínate al cono azul. Bien. El cono azul está apuntado. Allá. Pillo rápido, para pasar de Pontevedra a Y ahora Eneco empieza a llover ahora, ¿vale? Tenemos poco ritmo de corazón, no calentamos nada. Mira el mío. Mira el rojo de Salomón. Cero. Yo no llevo pulsómetro, así que no tengo limitador. Pero sabes lo que te dije yo, al final las rocas, lo que dice Iván, al bajar tienes que ir andando, con cuidado. Aparte contestó cuando le mandaste el enlace. No, se lo mandé a las 8 de la mañana. Pensé que lo habías avisado o algo. No, porque se lo mandé al abueliño y se lo iba a mandar a él. Después se me fue la olla. Vamos a mirar el enlace y dice, no, aquí no miro nada. Bueno, se lo mandé no, a mi, bueno, Sí, alguna. al minigrupo. De momento, en principio, ya no me molesta el enlace. Vale. Estiro Bueno, nunca me molestaron, ¿sabes? Ya, pero es eso, igual estarán duros, estás acostumbrado a los otros. ¿Tienes alguna cosa que se está mezclando ya? Sí, está el chico que preguntó antes. Por lo menos tiene cremallera. Y ahora Rodi, Emilio, Lobo Francis, Ya, pero es verde, claro. Aliante. Chispa Negra. ¿Ves? Ese ya va ahí. Ali Tanzania y Gonzalo. Prefiero así, ¿no? Que se pone a correr en menos. Claro, que estuviera nublado. ¿Tú no tienes frío? No, no, llevo la térmica, o sea, la interior. Preparado Paco, preparado Davila. Ahí está la tanda de Cor Verde. Paco nervioso por esta plataforma de apoyo. Frente a Prima que le acompaña. A veces no se sabe ¿Viste? No te van a poder pillar la temperatura. No. ¿A cuánto está la cámara? Ponte bien la cinta aquí que tienes las orejas aplastadas, cuando se queda tanto aún por algo. Salto con... Luis. Nano y Luis preparados. Nano en plan expedición total. Se forraron los chelos, por lo menos. 5 segundos para ellos. Adelante. Llegan los Salinas. Salinas tiene a Serapio Junior. Hostia. Valecillo. La definición que igual se sabe ahí. Pues sí, muy bonito. Que haya un aplauso para Papá Salinas. En el vídeo. Adelante.
ver, estás nervioso. Los Tribus Drive. No estiramos nada. Tribus Drive pertenece a la Rosa que ganó el juego del pasado. ¿Cómo está este año? Pues a ver, presión, Nati, presión. Te veo haciendo muy bien. Que salen 10 segundos después nuestra, que estamos Vamos, un Nati, kilómetro vamos, por Juan. Los Tribus Drive de Barranza. ¿Cómo estás? 88. ¿De hecho de qué? El ritmo. No tengo la banda. ¿Pero tienes el reloj? Se lo tengo desactivado. Anda. Si no da exacto. Para que me ponga 60 y después 120 y después 90. Y ahora Javier Legrand. Javier Legrand. Estamos a las 11 de la mañana, llevamos media hora de competición. Preparados David Senore. Aquí llega Loreto Rodríguez, que seguramente va a pelear por la victoria. Y Aladino. Concordia, armonía, la salida para Loreto es para Aladino. Saída. Prepárense Juncal, Estiques. Está por ahí amiga Teresa Sordo. Hola Tere. Adiante. Llega Alex Quido con Tere Sordo. Sprintar así ya de golpe. Salió al esquido. Sí, te dejo allí. Sí.
salido conmigo. Sí, para ir al límite, pitando. Sí. Vamos por Jaime James para arriba. Yo creo que ya estamos subiendo el casco. Que normalmente sí, el puntaje de la ruta. El primer pico es el más alto. Luego bajas, el segundo no es tan alto y acabas bajando. Pues no la vi, la verdad. El Aladino ese. Coincidí con él. En el trail de... no, Auron Night. Los nocturnos de Pontevedra. No sé por el nombre, claro. El objetivo ahora es que tiene la camiseta de la quebradilla. El de la quebradilla. Gladiator no es. Parecía el Gladiator, algo así. El del azul. No, claro. El del Aladino. Los cazafantasmas. Los cazafantasmas, por lo menos en un grupo que se llamaba así, iba a las andaines de estas nocturnas, ¿sabes? Sí. Y, joder, le metían una caña y todos Dios iba andando, porque tienes que hacer las pruebas y todo, ¿sabes? Y estos iban. Un patrón. Puede ser la primera subida que se caña arriba. Bueno, Va a salir lento. ya solo quedan 14. Ya llegamos a Portocelo. Vale. Prepara el Que iba rápido el que salió contigo. Cuidado. las hamburguesas de Mora Amarillo. Bueno, por lo menos no se mueve. ¿Qué me estás contando tú? Cuidado. Como subir al lago, tal cual. Igual. Guaca. Cuidado. Joder, te los he traído tanto. Oh. Total, que yo voy pegado. Estaba mejor el camino del lago. Cuidado. Acabo antes de subir por el río.
ya te hubiese pasado. Ya te hubiese pasado. Pero vamos bien así. Sí. Cuidado. Cuidado. Por el medio ya, por el medio, Rubén. La gente de Caralladas. Ya estás mojado, así que... Vamos. Cuidado. Y nosotros subiendo al lago por la orilla. El próximo día puedo ir. Vamos. Bien. Bien jodido. Vamos.
el fulano que quiso cambiar la tanda de las gafas. Los cojones para él, como corrió. No creo, tenía pinta de ir rápido, ¿eh? Ah, tranquilo. Vamos manteniendo. Eso, tranquilo, ya tiraste bastante en la subida. Menos mal, pensé que era para arriba. Perdón. Cuidado.
Vamos. Vente, vente por ahí, hombre. Por ahí, por el palo. Cuidado. Yo continuo de carretera. Tú y la mitad. Rubén, ¿cómo vas? Vale. Hostia. ¿Quieres pasar adelante tú? No, no, fui copiando de la pisada. Por suerte voy de tarde. ¿Quieres pasar? Avísame. Ahora, ahí van los gemelos, los cuádriceps y todo. A todo por saco. Sí. Seguir. Espera, por mi hermano. Vamos, Rubén. Venga, gemelos que avisen. Yo ya no los tengo.
puedo. Hoy no puedo. Tenía que haber salido a correr ayer un poco. Una semana sin hacer nada. Joder. Y después arrancar. Buena caída. Llevamos 4. Rubén, ¿cómo vas?
Rubén. A los 6 creo que era, ¿no? A las 6, sí. Ah, Rubén, ¿cómo vas? Se murió. Esperamos en ahorita. No, tranquilo. ¿Llegaste? Cuidado. Vamos, Rubén, ¿qué tal vas? ¿Qué?
costa, cuidado que se mueve. Arriba de dónde. Yo estoy mareado. A rebolos para vais ahora. Bueno, 5 kilómetros. No. Tranquilo. Con el peso yo tiro para abajo. Pero hay que recuperar. Por fin vemos uno. ¿Cómo va, Rubén? Recuperando. Venga. Para ahí. Joder. Levantamiento en boxes. Y más. Venga. ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué adelantamiento! En la chica, me cago. Tira. Compañerismo hasta la meta. Sí. Ya es otra cosa. Tú cede la medalla al llegar y ya está. Solo 10 kilómetros más. Bueno, yo creo que grabé bien todo el suelo. No, la cabeza para abajo, macho. Me salí del recorrido. Dale. Ey, cuidado. Yo el peligro fue una bajadita y había trozos de troncos con punta. Eso sí que... Luego hubo alguna bajada también a la derecha y como pisaros un poco fuera del camino, vas abajo. Hubo una que me pasé de frenada y digo yo, menos mal que hay donde agarrar. Joder, más subida.
Hay que ver bien. No, sí, pero tengo más miedo a torcer un poquito. Claro. Aquel puente de dos maderos. Había que irlo por el gordo. No. Un pie en uno, otro pie en otro. Y ya estaba, y pie en la roca. No era Que yo puse el pie en el izquierdo, en el pequeñito, y se me rodó. al revés. Al rodarse me dije yo, va, joder. Era pie en el grande, al pequeño y para afuera. No me arriesgo. Pero llevamos 2 kilómetros subiendo. Después cuando hagas el relieve, kilómetro 2 a 3, media hora. A mí no me dio ni para ver el ritmo que vamos. Bueno, a 6. A 6:05. 6:05. No, a 8. No, 8 kilómetros. No veo nada. Pues vamos a 5:40. Aún nos falta el doble. Pero yo la pierna derecha. No. No, no. Y el trote para ir recuperando. Hay otra subidita ahí adelante. Bueno, a 7:33. El último. Yo empiezo a recuperar oxígeno ahora. A ver, Pinarium. Flipa. Hola. 11:08 minutos. Sí, porque coincidiu, teño dorsal e coincidiu.
Claro. Por lo menos es golden dulce, tío. Y las amargas. Yo prefería un bocata de nocilla. ¿Sabes? Ok, combina. Era media, tío. Un cuarto ahí. Hostia. Ahí sí, ya subí. Vamos a peñón fijo. Iba pensando en coger otro trozo de matar, joder. No sé si había pulpo en la meta. Por eso. Hay que curar. Después se acaba. No, igual la paro porque ya lleva más de la mitad consumido, aunque ahora bajando es que el Gladiator nunca me llega. Ponía hora y media, era lo que tardaba a 7:20, ya tengo 1080.
8 minutos. Para mirar. Bajaremos de 2 horas. Yo creo que sí. Todo lo mata. Como haya otra subida. Ah, pero como que ya no, tío. Que no se subida ahí, tío. Bajar ahora y subir allá. Pero por allí no va nadie. Y va. Ya desapareció el fulano ese. Quedaría por ahí. Joder. Pues sí que le pegó. Uf. Oh. Por aquí que hay cintas. Cuidado, Robert. Ir frenando aquí. Cuidado. Cuidado que aquí dijo este pavo. Cuidado costado, sacana. Vamos. Cuidado ahí. Vamos.
¡Vamos, Rubén! Que sé, yo querría ir por aquí, a andar, a encontrar los sitios. Joder. Ya. Creo que le vas enganchado ahí. Está, a ver, tira. Sí. No, estoy yo más detrás. Por aquí. Vamos por aquí, venga. ¿Por ahí o por aquí? Por ahí. Vale. Por la izquierda. ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! Oh, ¿y por qué te esperé? Hay que usar las manos con los árboles, tío.
Son las manos. Y va, vienen todos juntos, ¿eh? Usa las manos, Rubén. Con la cabeza. ¿Vienes bien? Acelero. Ya con estos palos. Dale. Dale. Dale, Rubén. Ahí va. Esto no se hace. Joder. Perdona para siempre. Ah. Hostia. Non coco necesita un frisón. Vais a ir muy contento, pero ahora.
Vais para arriba, ahora, Por eso baixamos. No sé cómo se meteu por aquí. Y va. Isto que fume unión. Hai que atuar, non sei que había moito asfalto. Bueno, habla abajo y que te descuente. Y va. Y dando. No. Los gemelos se revientan. No, tío. Non plantaron. Pasaronse un huevo. Voy. Dale, tengo que recuperar. Vamos desgastándose arriba. Hostia. Oh, joder. Hai que pensar que vas a chegar e ainda non chegaches a gaita. Oh, su puta madre. Penso que xa se pasaron un huevo, Pasaronse un huevo, tío. Gracias.
Sí, sí. No. Son Goku. Vai haber que resucitalo despois. Vai haber que resucitalo despois. Claro. Al no darle una llena, Claro. no eres nadie, ¿no? Nada. Ya, ya. Venga, anda. Pasa. No tengo prisa. Venga. Chica, pero se deja para abajo. No, no. Voy. Si voy picado con mi hermano. Voy adelante. Cuidado. A ver si ese de ahí. Cuando tiene 12 años menos, no te jode. Tuve que bajar la mascarilla. ¿Sabes qué pasó? El gemelo. Duro. Pero aquí en los cuádriceps los notaba flojos, ya no me respondían. ¿Sabes? No me daban fuerza. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste daño? ¿Te hiciste daño? Ah, bueno, sí es eso. Se ha vuelto a baixar. ¿Quieres estirar un poco o qué? Ah. ¿Quieres que te lo estire? Venga, voy andando. Ah. Esa subida. ¿Quieres que te ayude a estirar un poco? Bueno, vamos por el kilómetro 9, ¿eh? Vamos por el kilómetro 9. Vale, voy andando, ¿vale?
¿Cómo vas? ¿Quieres estirar un poco? ¿Quieres tumbarte? ¿Quieres te los tiro yo? No, tengo más tira bien, pero tengo esto. Porque más que me aguante, ¿sabes? Bueno, más andarte. Tíos como los míos, con que se me suben no pasa nada, puedo seguir. Subieron los dos. El izquierdo me estiré y ahora me aguanta. Y el derecho, ¿cómo lo hace? Vete un poco esto. A ver, ahora bajando. Vete un poco al trote, a ver si se te relaja. No, eso da igual. Y va. Es que los cuádriceps los tengo flojos del todo. No me responden, tío. No me responden. Los tengo flojos, sin fuerza. Los tengo flojos, sin fuerza. Sí, pero me está costando ahora moverlos. Cuidado. ¿Te ayudo? ¿No? Vale.
Gracias. Oh. Mira, va Costa Baixo, joder. Último kilómetro. No sé. No soy capaz de levantar los pies ya. Sí. Sí. Ni va. Chao cuádriceps, mío. Sí. Cuidado. Que siga andando.